Nació entre hélices imaginarias y relojes de arena, un 29 de junio de 1900 en Lyon, con apellido de fin de siglo y vocación de cielo. Antoine de Saint-Exupéry, el muchacho que convirtió la cabina de un avión en una mesa de escribir y la literatura en carta de navegación. El poeta que dejó una estela de papel sobre el Atlántico. ¿Cómo se fabrica un mito con tinta y gasolina? Con vértigo, con fiebre, con una brújula que apunta al corazón. Su infancia fue elegancia venida a menos, nobleza antigua y caricias de madre. El padre muerto demasiado pronto, la casa poblada de silencios y de juegos, castillos de aire dibujados en cuadernos de colegio, internados de jesuitas y maristas. Y ese niño largo, raro, que ya miraba el cielo como si fuera un libro abierto. Cuando Europa estrenaba el siglo, él aprendía la fragilidad de las cosas, el lujo de una palabra bien puesta, el ardor de una bicicleta que huye del verano. ¿Qué empuja a un adolescente a perseguir nubes? Una promesa, quizá una voz que dice, arriba está la verdad. Probó estudios de arquitectura en París, coqueteó con planos y compases, pero su verdadero examen estaba en los aeródromos, en la mecánica con olor a aceite, en la tela vibrante de las primeras alas. Servicio militar, 1922. Licencia de piloto, una insignia pequeña y un universo inmenso. El joven Antoine se sube a la cabina y por fin respira, porque arriba el mundo tiene orden y abajo la vida tantea como un ciego. Trabajos terrestres, aburridos, oficinas con sillas que rechinan, hasta que en 1926 la puerta se abre. Toulouse, la Compagnie Latécoère, la línea que unía Europa y África, cartas en sacas como pequeños latidos, y los pilotos en trance de héroes discretos. ¿No sientes el zumbido del motor acercándose como un poema? En 1929 la aventura se estira hacia Sudamérica. Buenos Aires, Río Gallegos, la Patagonia como una oración de viento, y él al frente de Aeroposta Argentina, organizando rutas a golpe de coraje y termómetro, con amigos de leyenda, Mermoz, Guillaumet, hombres que volaban con la noche en la espalda. Allí aprendió que el mapa no es geografía, sino carácter, que una sierra nevada puede tragarse un avión y devolver a su piloto caminando, que el mundo no está hecho de ciudades, sino de decisiones. Y mientras tanto, el Antoine escritor asoma. Correo del Sur, 1929. Relato de pistas de tierra y rutas de sal. Y 2 años después, Vuelo nocturno, 1931. La épica de un piloto que peina tinieblas. Premio y aplauso, y el público descubriendo que la prosa puede volar más alto que la prosa. Suscríbete al canal y dale like para ayudarnos a seguir creciendo. Pero ¿qué incendió de verdad su leyenda? Un accidente que parece milagro. Diciembre de 1935. El París-Saigón convertido en caída, el desierto como una página en blanco, él y su mecánico caminando entre espejismos, la garganta como papel de lija, salvados por un beduino que llegó como un punto en el horizonte, la vida de vuelta con un sorbo de agua que suena a campana. Ese desierto se le quedó pegado a la lengua. Viento, arena, estrellas y la certeza de que el hombre es un pequeño príncipe cuando se queda solo frente al cielo. ¿Quién no ha sentido esa soledad luminosa? Cierra los ojos, escucha el silencio zumbando, el latido del motor ausente. En 1931 se había casado con Consuelo Suncín, salvadoreña de carácter volcánico, jardín de espinas y hechizo, una biografía que pedía metáforas, un amor que pedía paciencia y una casa donde la calma duraba lo que dura un vuelo suave. Ella sería la rosa, él el viajero que no aprende a quedarse, y entre ambos una madeja de cartas, reconciliaciones, distancias y una fidelidad rara, estar volviendo siempre. ¿Puede un matrimonio sobrevivir a los aeródromos? A veces cuando el recuerdo cocina pan. Antoine no podía estar quieto. 1938 lo encuentra intentando récords y artículos. Otro accidente brutal en Centroamérica. Huesos que crujen, hospitales, vendas y la mente escribiendo mientras el cuerpo aprende a doler. De esa fragua nace Tierra de los Hombres. 1939.
Uno de esos libros que no son un libro, sino una brújula, una ética, una manera de estar en el mundo. Y los lectores entienden que el piloto es también filósofo, que la aventura no sirve sin una pregunta moral. ¿Para qué volamos si no es para entendernos? Europa se parte como un plato en la cocina. 1939, guerra, y Antoine se ofrece sin pose, aviador de reconocimiento, vuelos sobre Arras, mapas humedecidos por el miedo, ojos que calculan, manos que temblarían si no debieran sostener el timón. Francia se rinde, 1940 se traga el honor, y él huye a América con el deber colgado del cuello, escribiendo para defender a su país sin convertirlo en consigna. Piloto de guerra, 1942. Una elegía con hélices, un testimonio que denuncia sin odiar. ¿Se puede amar a una patria herida sin odiar al verdugo? Él ensaya esa gracia difícil. En Nueva York y en Long Island, exilio de cafés y noches largas. Antoine escribe a contraluz, dibuja en servilletas, conversa con niños y con sombras, recuerda el desierto, la rosa, la serpiente, el zorro, conjuga ternura como verbo mayor, y en 1943 publica El Principito, un librito con planeta pequeño y corazón inmenso, que parece un cuento infantil y es una lámpara para adultos. Si cierras los ojos, ves a un niño rubio preguntando con gravedad. Oyes el lápiz rasgar el papel, hueles la tinta, y la vida se te hace más simple. No es extraño que la obra más delicada nazca de un mundo en guerra. A veces la belleza es un acto de resistencia. El libro estalla en almas. Nadie esperaba que la filosofía se vistiera de dibujo, que un aviador trajera parábolas en lugar de proclamas, que una rosa endeble desarmara la crueldad del siglo. Pero Antoine no quiso ser monumento, quiso ser útil y volvió al uniforme. 1943, África del Norte, escuadrón de reconocimiento, aviones americanos con nombre de Rayo, misiones sobre la costa francesa, vuelos donde la fotografía es un látigo y la muerte un copiloto que fuma en silencio. ¿Por qué volver a la cabina cuando ya eras eterno en papel? Por decencia, diría él, por fraternidad, por esa palabra antigua. Deber. El 31 de julio de 1944 despega con su aparato. Un día azul, la misión es mirar y regresar, cartografiar la guerra como quien dibuja cicatrices. Pero el avión no vuelve, el radio no canta, el mar se guarda el secreto como un tahúr. Se dirán muchas cosas: avería, ataque, mal de altura, destino. Lo cierto es que el Mediterráneo aprendió su nombre, y la literatura se quedó esperando en la pista. Años después, un pescador encuentra una pulsera con letras que resisten la sal. Buzos localizan restos de un rayo de metal, y la ausencia se vuelve tumba sin mármol. ¿No te estremece pensar que un escritor acabe siendo una sombra bajo un agua luminosa? Volvamos al oficio, a la obra, a la palabra que se sienta en la mesa con la vida. Correo del Sur inaugura su geografía moral. Hombres solos ante un cielo inmenso. Cartas que urgen, responsabilidades que pesan como sacas. Vuelo nocturno le da música a la oscuridad. La empresa como catedral moderna, el sacrificio como liturgia laica. Un jefe que asume la culpa como si fuera un abrigo. Tierra de los hombres es su credo. La amistad como salvavidas, la dignidad como combustible. Un capítulo con un piloto perdido en los Andes que camina para no traicionarse a sí mismo. Páginas que se clavan como estacas en la conciencia. Piloto de guerra trae la Europa deshecha, la compasión por encima del rencor, la lucidez como única patria posible. Carta a un rehén, delicada y firme, recuerda a un amigo bajo la ocupación y demuestra que una carta puede ser un abrazo de luz. Ciudadela, publicada después de su muerte, es el testamento espiritual, un desierto metafísico donde un príncipe inventa su reino a base de deberes y símbolos. Un libro exigente como una montaña, que pide agua, tiempo y humildad. ¿Cuál de estos títulos te habló más fuerte? Cuéntamelo en comentarios. Quiero leerte y discutir contigo. Su estilo es limpio y grave, sin joyería, con verdad. Frases que parecen talladas por el viento, metáforas que no se pavonean, mandamientos que no gritan,
y una ternura viril, rara, necesaria, que no pide perdón por sentir. Le interesaba el hombre en situación, el hombre que decide, el hombre que se hace responsable, el hombre que no se esconde en los pliegues de una excusa. Por eso sus páginas envejecen bien, porque hablan de lo que duele siempre. Miedo, coraje, lealtad, amistad, honor. ¿No te late el pecho cuando un personaje asume el riesgo exacto? Y sin embargo, en medio de esa ética mineral, aparece el Principito, y todo se vuelve tierno sin volverse blando, profundo sin hacerse pesado, universal sin convertirse en eslogan. El aviador que cae en el desierto y encuentra a un niño de otro mundo, la rosa, el zorro, los asteroides ridículos, los adultos ocupados en cifras tontas, y la lección que quema como una vela. Ver con el corazón, cuidar lo que se ama, responsabilizarse de lo que se domestica. Eso no caduca, eso no depende de modas, eso no conoce derrota. ¿Qué escena te rompió por dentro la primera vez? Dímelo abajo. Tal vez esa misma escena nos enseñó a todos a mirar mejor. En lo biográfico, su figura reúne contradicciones hermosas. Aristócrata y práctico, soñador y técnico, disciplinado y anárquico, un dandy deslustrado que arregla bielas con las uñas, un poeta que calcula vientos y pesos con puntualidad de relojero. De joven quiso la armada, no fue. Quiso la arquitectura, la dejó. Quiso el cielo, y el cielo lo aceptó a su manera, cobrándole con cicatrices cada párrafo de felicidad. En Buenos Aires caminaba por Florida como un flaneur, pero al día siguiente despegaba hacia el sur con un saco de correo y un destornillador. En Nueva York tenía cenas con editores, pero en el hotel dibujaba a un niño con bufanda como quien sostiene una luciérnaga. ¿No es esa mezcla la que hace grandes a los grandes? Hablemos de la amistad, esa palabra que Antoine elevó a rango de ley. Mermoz, Guillaumet, compañeros de tormenta, hombres a los que les debía la vida y el alma, porque en la aviación de entonces, el socorro del otro era la única coartada de la esperanza. Cuando Guillaumet cruzó la nieve imposible, Antoine entendió que la dignidad es obstinación, que la grandeza se mide en pasos dados contra la razón del frío, que el heroísmo es callado y que escribirlo también es un acto de justicia. Por eso su prosa parece un brindis sobrio, sin trompetas, con respeto. ¿Cuántos amigos tuyos te han salvado del mal tiempo? Nómbralos en tu cabeza, o aquí mismo, que la gratitud también vuela. Y la técnica, siempre la técnica, porque volar no es solo romanticismo, es geometría, es motor, es gasolina contada, es temperatura, es brújula. Y él lo sabía, tanto que hacía de cada despegue una misa y de cada aterrizaje una bendición. Esa conciencia se cuela en sus páginas. Los tornillos suenan, las hélices vibran, los altímetros miden y el lector aprende que la épica está hecha de detalles. Por eso sus historias no son humo, son metal, cuero, sudor, páginas con textura. ¿No te pasa que al leerlo oyes un motor subiendo de vueltas? Su relación con América fue un espejo. Allí encontró lectores y oxígeno. Allí también encontró la incomodidad de sentirse extranjero, un francés sin Francia, un piloto sin línea aérea, un escritor sin patria fija, pero con una patria portátil, su ética. Cuando la política pedía eslóganes, él pedía matices. Cuando los periódicos exigían bandos, él insistía en nombres, rostros, nombres, responsabilidades. Eso lo volvió incómodo, y por eso mismo necesario. ¿No es valiente negarse a ser consigna cuando el mundo grita? La desaparición lo coronó con una luz triste, porque los desaparecidos pertenecen a la imaginación, y la imaginación lo quiso mucho. Pero su verdadera corona no es el misterio, sino la obra. Esas páginas que siguen respirando, que se regalan en cumpleaños y en catástrofes, que consuelan a niños y adultos, que enseñan a mandar sin humillar y a obedecer sin arrastrarse, que piden deberes sin olor a látigo. En Ciudadela, la autoridad se vuelve servicio. El príncipe cuida su ciudad como se cuida a un enfermo. La grandeza se hace ternura y la política aprende que la compasión no es debilidad sino lucidez.
¿Te sorprende que un aviador hable con tanta claridad de gobierno? A altura da perspectiva. Si cerramos el círculo, vemos la figura entera. Niño de león, aprendiz de nubes, piloto de correos, jefe de líneas, escritor de nervios, esposo de tormenta, soldado de reconquista, exiliado de dibujos, autor de un libro pequeño que domestica planetas y de otro grande que levanta una ciudad en el desierto. Su vida fue un despegar constante, a veces con pista, a veces sin ella. Su obra, una aproximación final, limpia, sin bamboleos. Queda en nosotros la tarea de no reducirlo a un muñeco de merchandising, de leerlo entero, El aviador y el sabio, de entender que su dulzura no era azúcar, era hierro bien templado. ¿Estamos listos para esa lectura completa? Imagina ahora un plano cercano, manos manchadas de grasa, un cuaderno con garabatos de asteroides, un ojo que calibra nubes, un motor que tose y una voz que te dice al oído que lo importante no se pesa, se cuida. Imagina el viento en la cara, la radio mordiendo estática, las luces de una ciudad que parece un collar de luciérnagas, y ese instante en que la rueda toca tierra y sabes que has vuelto a casa. La literatura de Saint-Exupéry es ese aterrizaje. Te devuelve al mundo con la dignidad en su sitio, con el miedo domado, con la ternura afilada. ¿Te gustaría que hagamos un video solo sobre Tierra de los Hombres? ¿O prefieres que volemos por la Patagonia con Mermoz y Guillaumet? Déjalo en comentarios. Tu feedback nos traza la ruta. Y si todo esto fuera una sola pregunta, sería esta. ¿Qué significa ser humano cuando nadie nos mira? Antoine contestó con actos, con vuelos y con páginas, con cicatrices en los brazos y dibujos en las servilletas, con un niño que te mira fijo hasta que dices la verdad. Se fue sin despedirse, pero dejó un plan de vuelo. Hazte responsable, cuida lo que amas, honra la amistad, trabaja con paciencia y no le tengas miedo a la altura. Si este viaje te tocó, comparte el video con alguien que necesite despegar, comenta qué capítulo te gustaría explorar después y acompáñanos en el próximo vuelo. Porque la historia, como la aviación, se aprende en secuencia y en compañía. Síguenos para más secretos de la historia que todavía nos hace despegar.